Cabrera, jefe del Departamento de Dermatología de la Clínica Alemana de Santiago de Chile, para hablar de los cánceres de piel no melanoma. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a CILAR y al Laboratorio Galderma por esta feliz idea de la realización de este curso. Y considero apunta exactamente a la formación y del futuro de la dermatología. Tener el futuro de la dermatología frente a mí realmente es un compromiso, y es por eso que la mejor manera de pagar esto es que he dado un consentimiento integral del uso de esta charla completa, que la he dejado fuera para que no se pierda tanto tiempo en los apuntes. Como les decía, nos toca tratar el cáncer de piel no melanoma, o sea, estamos hablando de una situación que a todos los que estén aquí, cursen o no de la dermatología, van a tocar este tipo de pacientes. Y vamos a tratar el vaso celular alpino, el dermatofibrosarcoma protuberans, el carcinoma de Merkel y la enfermedad de Paget mamaria, como los que elegí para justamente redondear este concepto. El vaso celular es el tumor más frecuente en el mundo. Es el más frecuente en piel y es el más frecuente de todos los cánceres. Si piel es el 50% de todos los tumores, este por lejos es el más frecuente de los que existen en piel. Por lo tanto, ustedes van a tener en estos casos una serie de presentaciones, en las cuales van presentaciones tan distintas como una lesión como esta, que es pagetoide, totalmente horizontal y plana, lesiones nodulares o lesiones que apenas van a ser perceptibles y que van a simular, ¿no es cierto?, una lesión que es de carácter subcutáneo. En otras oportunidades van a ser muy pequeñas. Este concepto de carcinoma celular parte en 1824, la primera descripción. Hoy día se dice que el 30% de los blancos anglosajones van a padecer de carcinoma vasocelular. Ya no estamos hablando de incidencia baja, estamos hablando de que 1 de cada 3 personas que crucen los 65 años probablemente tengan esto. Afortunadamente da 0,1% de metástasis, pero tiene una morbilidad y un gasto de salubridad tan alto que muchas de las prepagas o ISAPRES, como llamamos en Chile, no consideran el trabajo y el reembolsar a estos pacientes en estas condiciones. El vaso celular, se nos decía, ¿no es cierto?, es una lesión pequeñita que se da con un cierto reborde levantado, las perlas. Esta es una mujer de 33 años, es lo que estamos viendo ahora. Se nos corrió el vaso celular hacia la izquierda, cada vez más joven. Aquí tengo una persona que quería sacarse el torneo, según ella, antes de casarse su hija, y tenemos 2 vasos celulares, lamentablemente. Y en esta condición tengo una persona que consultaba por una cicatriz antigua, que notaba que algunos cambios de eritema en este último tiempo. Este era un vaso celular morfeiforme, y en esta persona que tenía exactamente lo mismo, lamentablemente había sido tratado con bleomicina innumerables veces por situaciones de estética, que evidentemente eso nunca debería haberse hecho, y tenemos un vaso celular morfeiforme. Esto cada vez lo vemos menos. Estas son fotos antiguas de uno de los primeros pacientes que tuve hace muchísimos años atrás, en que en ese tiempo, ¿no es cierto?, pensábamos que fue un melanoma, digamos las cosas como son. Yo estaba residente y pensábamos que esta era una lesión de melanoma y este era un carcinoma vasocelular pigmentado. Y esta persona se tapaba con el pelo una lesión que es un vaso celular que evidentemente ya no vemos en Chile este tipo de lesiones, por lo menos en la gran mayoría de los pacientes. Son personas que están, podríamos decir, muy desprovistas de llegar a la salud, y esta persona se tapaba con el pelo un vaso celular, y el vaso celular es una soda cáustica que va creciendo en profundidad y puede llegar hasta el cráneo, incluso puede llegar hasta la leptomeninge. Hay una predisposición genética en estas pacientes, y evidentemente que esa predisposición genética hace que de alguna manera esto esté relacionado, el 70%, ¿no es cierto?, probable que ocurren en la cabeza y son de estos nodulares, y un 20% ocurre en el resto del cuerpo. ¿Por qué eso es así? Evidentemente que hay genes involucrados, que el superficial se ve más en el tronco, y genes que dicen que el nodular esté más claro en la cabeza. La patogénesis larga, está, como decía Fernando, no me voy a meter en grandes profundidades que salen en cualquier texto, pero hay situaciones físicas de radiación, situaciones ionizantes, situaciones químicas y situaciones de inmunosupresión. También factores del huésped.
la inmunosenescencia, nos hemos metido en la prolongación de la vida y evidentemente nos estamos metiendo a la inmunosenescencia. Genéticamente, al parecer, hay algún cambio genético en su incidencia en sexo, siendo más frecuente sobre los 40 años en hombres e inverso si es antes. Y algunos síndromes como el de Gorlin y el albinismo también relacionados con su mayor frecuencia. En un hiperresumen, la luz ultravioleta finalmente produce un switch que aumenta TH2 y sobre todo esta interleuquina 10. Esta interleuquina 10 tiene gran blanco de baja la presentación antigénica, baja la citotoxicidad directa del linfocito, provocar una situación de inmunosupresión local, lo que da un campo minado para que permita el tumor crecer. El sujeto que padece generalmente el vaso celular, ese sujeto generalmente tiene estas características de pelo claro, ojo claro, y tiene una serie de características que muestran fotodaño, y cada una de estas cosas para decir, ¿no es cierto?, esto está avalado por trabajo para llegar a decir sencillamente que existe un fenotipo que está más proclive a tener. También en la parte genética es importante tener presente de que estos pacientes tienen algunos genes que son absolutamente relacionados a esto. Y dentro de eso, MSI1 es realmente uno de los que más está relacionado con carcinoma vasocelular. Lo que importa sí es que ustedes vayan a hacer un buen manejo del carcinoma vasocelular y elegido sobre todo la parte de tratamiento como la parte más importante de la charla. Una vez que han hecho el examen físico y han tenido una alta sospecha sobre todo, bueno, clínica, van a hacer ustedes la dermatoscopía y es Horacio el que va a dar la charla posteriormente sobre esto, y algunos signos dermatoscópicos clásicos del carcinoma vasocelular van a permitir que lesiones tan pequeñas como esta uno puede hacer con soltura o diagnóstico previo. Y una vez que hace eso, debo ir a la biopsia. Y en esto es muy importante que esta biopsia tenga ciertos requisitos, sea representativa, incluir el dermis reticular, excisional y por punch. Recién se estaba hablando que la biopsia por shaving puede ser útil. Lo que pasa es que los norteamericanos usan mucho el término socialization, que eso en el fondo es un shaving, tal como decía Fernando, pero muy profundo. No es un shaving como nosotros lo entendemos, sino que es un shaving que llega hasta el hipodermo. Ese es el concepto. Y evidentemente que en lesiones pequeñas como esta, nosotros tenemos que asegurarnos un espacio de unos 2 milímetros y sacar la lesión. ¿Por qué 2 milímetros no lo saca entera, doctor? Porque si es un morfeiforme voy a quedar corto. Y entonces necesito saber exactamente las características histológicas antes de tomar el paso final. Esta lesión, ¿no es cierto?, en la zona frontal de tipo fibrosante, que parece un morfeiforme, evidentemente puedo tomar 2 punch, uno de la zona central y periférica. En algunos podría tomarlo entero si está en el tronco y en otros en cara volver a ser casi por fin legal. Voy a tener que ver, esto realmente es un superficial, ya lo sé de verlo. Pero si tomo un punch, tengo la prueba histológica y ahí puedo hacer terapia fotodinámica, lo que se me dé la gana. Pero si no tengo un punch, ¿cómo lo hago para después si esta persona tiene problemas? Y en estas otras condiciones, evidentemente en una situación como esta, yo podría decir, sí, me voy directo a la micrográfica. Voy a hacer en in situ, en el pabellón, la primera ampliación, voy a confirmar esto y después voy a seguir con la micrográfica. Me salto el primer paso, que es hacer la biopsia previa, que en la mayoría de los casos sí debo hacer. La biopsia tiene que tener una serie de registros y esta biopsia va a mostrar si es un no agresivo o es un tumor agresivo. Los no agresivos, los nodulares y los superficiales se tratan de una manera distinta a las formas agresivas como el micronodular, el morfeiforme y el infiltrante o mixto. El superficial da estas impresiones digitiformes en la superficie y evidentemente es blanco de muchas terapéuticas que ocurren aquí arriba, como es el iniquimod, terapia fotodinámica, el nitrógeno líquido. Pero si nos vamos hacia abajo, o sea, aquí tenemos un superficial. Podemos tener un micronodular que ustedes comprenderán que en esta terapia, este verdadero bombardeo hacia la zona profunda de la piel no va a ser blanco bueno de estas mismas terapias que antes les mencionaba. Y mucho menos esta forma infiltrativa, algunos de los cuales cuando estamos viendo al microscopio la forma morfeiforme, es muy difícil distinguir a veces zonas de colágeno de realmente algunas lengüetas, no de realmente de zonas morfeiformes, sino que realmente algunos nidos que se van entre medio de la zona de colágeno. También se tiene, y esto es uno de los pacientes que uno puede estar contando esto y tenemos micronodular arriba y infiltrativo abajo. Tenemos 50% de algunos que pueden tener distintas características. Bueno, hice biopsia, me voy al tratamiento.
voy a considerar una serie de etapas: edad, estado general, estado inmunitario, sitio anatómico, tamaño, tipo histológico. La estética importa una vez que considere todo lo anterior, y la extensión anatómica. Para esto existen distintas áreas. El área H, la más complicada, es un área central de la piel y sigue esta forma de H en todos estos subsitios anatómicos. La zona M es esa zona más blanquecina, y la zona N es la zona de extremidad. Es evidente entonces que una lesión en la punta de la nariz o en la zona de los párpados es mucho más recurrente en general que esa misma lesión del mismo tamaño en otra zona. El ECCN tiene esta guía clínica que les recomiendo que pueden ver, pero se las explico de otra manera. La misma localización es un tumor que tenga menos de 6 milímetros, evidentemente en esta zona es de bajo riesgo. Sin embargo, si tiene más de 6 milímetros en esta zona es de alto riesgo. La localización de menos de 10 milímetros en esta zona sería de bajo riesgo, y de alto riesgo si tenemos una de más de 10 milímetros en esa zona M. Y en esta zona, en la zona de las extremidades, ya no es tan importante 6-7 milímetros, sino que 2 centímetros. 2 centímetros más hacia arriba es de alto riesgo ¿de qué? De recurrencia. Y de bajo riesgo si tiene menos de 2 centímetros. ¿Tiene los bordes definidos o no? En este morfeiforme, que no sé realmente hasta dónde llegan los bordes, el riesgo de recurrencia es más alto que uno que tenga bordes definidos. También, si este es primario o recurrente, si este, ¿no es cierto?, ha sido resecado 2 o 3 veces, ni imaginen hacer otra cosa que no sea cirugía radiográfica. La inmunosupresión evidente. En un paciente inmunosuprimido, la piel es un sitio muy frecuente de tumores en pacientes inmunosuprimidos. Y esta paciente que llegó, que había sido previamente irradiada, que se la había tratado antiguamente con sistema de radioterapia antigua, este vaso celular evidentemente es una persona de alto riesgo, que va enfrentado al concepto de radiodermitis y al concepto, ¿no es cierto?, de compromiso óseo. Evidentemente requiere el concurso de más especialistas. El carcinoma celular tiene una recurrencia en general baja, afortunadamente menos del 10%, y la gran mayoría de sus problemas van a ocurrir en los primeros 3 años y el 18% después de los 6 años. O sea, si ustedes anduvieron bien, yo les digo, finalmente en los primeros 6 meses ustedes pueden detectarlo eso. Los sitios peligrosos, zonas H, tienen más recurrencia que los sitios no peligrosos. Y el tamaño guarda relación. Las lesiones, mientras más grandes y más de diámetro son, de más de 1 centímetro, tienen mayor recurrencia que si son de menor diámetro. Y en general, muy en general, la recurrencia, vean ustedes, en ciertos tipos de cirugía, cuando esto existe, es importante hacer una cirugía micrográfica porque es la que menos recurrencia tiene. Ustedes aseguran los bordes, el curetaje electro es muy operador dependiente, radiación ha vuelto en gloria y majestad, sobre todo con brachiterapia, y crioterapia también es útil, que van a ir físicamente a destruir el tumor, es importante. Muy en resumen, ¿cuál es el mejor tratamiento para los CBC superficiales? Un estudio que tomó, están muy de moda estos estudios actualmente de metaanálisis, se toman 903 trabajos, los meten a moledora de carne, se queda con 36 que cumplen los requisitos para llegar a qué. Mire, fíjese que el imiquimod en general anda un 86% de las veces más o menos bien. Tratamiento 5 veces a la semana, por 6 semanas, es el tratamiento más usado para esto en el mundo superficial. Terapia fotodinámica, tenemos distintas maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Yo más de experiencia tengo el MAC-TNT, y con 2 ciclos generalmente llegamos a unas cosas muy equivalentes a imiquimod. Comparar imiquimod con terapia fotodinámica andan estadísticamente no significativos sus resultados. Aquí tienen una paciente que tenía una lesión francamente superficial en la cara, y esta paciente pre-imiquimod, post-imiquimod, bastante feliz. Pero tienen que elegir bien el paciente y tiene que ser un superficial. ¿Por qué? Si no puede pasar esto. Se muestra aquí el primer estudio prospectivo que mostró que a 5 años la terapia fotodinámica en algunos tumores que se había dicho que podían andar bien con los nodulares, hay una mayor recurrencia. ¿Y por qué puede ocurrir esto? En este caso fue un paciente que me llegó a la consulta y me dijo: me hicieron terapia fotodinámica en otra institución y tengo esta lesión. Esta lesión casi parecía una lesión angiomatosa, pero la dermatoscopía era claramente un vaso celular, y cuando hicimos la micrográfica muestren, ahí tenemos 2 focos entre las 3 y las 6 de recurrencia. Evidentemente este era un paciente que sin tener 2 milímetros de profundidad había tenido recurrencia.
Yo creo que estrictamente los superficiales, sobre todo menos de 1000 micras, son los que son más beneficiados por las terapias anteriormente mencionadas. Si hay bajo riesgo, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier vaso celular, hagan ustedes una cirugía excisional y pueden hacer las otras cosas que les señalé como optativas. ¿Cuál es el margen que debo dar? Bueno, todos van a decir 4 milímetros por un trabajo muy antiguo que existe. En esta misma revisión de 973 artículos, se llega a que un margen ideal son 5 milímetros. 4 milímetros da más recurrencia, 3, vean ustedes cómo sigue subiendo, por tanto el porcentaje de hoy día, o sea, el margen que debo darle a un vaso celular hoy son 5 milímetros. Bueno, el de 4 milímetros reposa en el año 1987. Desde el año 87 que no había una revisión de tantos trabajos, 900 y tantos trabajos para llegar al concepto de 5 milímetros. Si es de alto riesgo el paciente, obviamente debo ir a la cirugía micrográfica de Mohs, que es el que me va a dar mejor resultado, o hacer amplias incisiones si están en la zona de las extremidades. Y si tiene un alto riesgo quirúrgico. Esto no existía en la guidelines, nosotros lo hemos puesto en nuestras propias guidelines en la clínica. Vimos, no podemos comparar a un paciente que tiene un bloqueo bastante importante, completo, de rama izquierda, o sea, de rama derecha y sonando la izquierda parcialmente y tenga diabetes, hipertensión, etc. Este paciente tiene más de 75 años, yo puedo hacer perfectamente radioterapia en este paciente. Este señor, ¿no es cierto?, cuando era estudiante de medicina fue el que descubrió que haciendo simplemente cortes horizontales podían llevar a una mejor aplicación de los bordes. Aquí tenemos que esta persona tenía esta pequeña lesión que había sido tratada con nitrógeno líquido previamente. En el ángulo interno del ojo la recurrencia es más alta, el doble que en el ángulo externo. Y en el párpado inferior es el doble que el párpado superior. Hicimos una cirugía bibliográfica y veamos cómo tuvimos que ir ampliando una lesión que era pequeñísima. Incluso yo afortunadamente opero siempre con un cirujano plástico, hacemos dupla, yo soy el que corto y el que cierra, así que no me preocupo tanto cuánto daño puedo hacer, porque si un dermatólogo tiene poca expertise y sabe que de repente se va a meter, como en este caso, en el canalículo lagrimal y tiene que canularlo para respetarlo, y aquí por fortuna no se tuvo que volar, evidentemente es complicado si no tiene esa expertise de trabajo en esa zona. Y ven ustedes, ¿no es cierto?, cómo aquí en este vaso celular se va ampliando y nos vamos encontrando que arriba, ¿no es cierto?, tenemos una forma casi nodular y hacia abajo se empieza a transformar en una lesión casi de tipo adenoideo. O sea, estos cambios histológicos existen. Aquí tenemos a esta persona, ¿no es cierto?, como estábamos hablando recién, que después se tuvo que hacer, ¿no es cierto?, no hubo ninguna manera de cerrar que no sea con una situación. O esta otra persona que había sido tratado con bleomicina, muchas veces para preservar su estado estético, eso hay que hacerlo, nunca poner estética en primer lugar con respecto a un tratamiento, y al final termina con una cirugía mucho más grande de la esperada. En este caso había sido tratado 5 veces. Yo con una lesión que venía de Bolivia, recuerdo perfectamente este caso, un nódulo que volvía, salía, el paciente hace un viaje, y bueno, cuando llega se va a la cirugía y se va viendo que esta cirugía va creciendo hasta llegando, ¿no es cierto?, a la zona del etmoides. En la zona, una pequeña lesión en la concha profunda, vean ustedes cómo la cirugía micrográfica termina en el conducto auditivo externo. Los pocos casos, y uno de los pocos casos que está descrito metástasis hacia el hígado fue a partir del conducto auditivo externo, y se ve graciosamente en esa monografía cómo están estas células basaloides en pleno parénquima. El nitrógeno líquido, bueno, se usó durante tanto tiempo, hubo gente experimentadísima de esto en Venezuela y en otras partes, y evidentemente depende, es muy operador dependiente de ciertos casos podría ser. ¿La recurrencia proviene de los márgenes siempre? No, también puede partir de la zona central. Y evidentemente las formas recurrentes, ¿no es cierto?, el tratamiento de la recurrencia, vean ustedes cómo la cirugía micrográfica, como se dice en Chile, la lleva, es la forma de tratar esta enfermedad. El CBC tiene un daño genético y el 90% de los CBC se ha visto que tienen un daño relacionado con la cadena Hedgecock, y esa cadena evidentemente era importante de alguna manera bloquearla. Esto que fue descrito inicialmente en el síndrome de Corley y en algunos otros tumores como meduloblastoma, rhabdomioma, rhabdomyosarcoma, se sabe que hoy día es tremendamente importante los carcinomas vasocelulares
bien avanzado. Y tenemos como hoy día tenemos inhibidores como el bismuth-equil y varios otros relacionados con la cadena Helcom. Eso ha sido, antiguamente decíamos, que esto dependía de las mutaciones que se producían en el receptor patch y smooth, y que de alguna manera estas mutaciones iban a llevar a la transducción acelerada y al crecimiento acelerado de este tumor. El 90% de los CBC esporádicos tienen esta mutación. Sin embargo, esto que fue descrito así, hoy día lo vimos en Hamburgo también, con Fernando, que los esteroides son los que comunican esto y no es que haya un enfoque directo. Eso es una persona que mostró sus hallazgos recientes de 2 meses. Pero lo novel de esto es que este tipo de fármaco que inhibe esto hace que una persona que apenas puede abrir el ojo, con el tratamiento, 3 meses después ya tenemos una inhibición y una reducción del tamaño tumoral. ¿Quién lo habría creído con solamente tableta? Y este fue el trabajo seminal del 2012 que mostraba una reducción del CBC y se vio que muchos CBC superficiales era capaz de inhibir CLI1 y evidentemente eso llevaba a una disminución de él. ¿Cuándo usar bismuth? Tiene respuesta en los avanzados, mucho mejor, pero actualmente hay un trabajo en Mickey que está haciéndose en trabajos en más pequeños y generalmente la respuesta es hasta 1 año, dosis de 150, mejora la sobrevida en general y hoy día ya van 300 pacientes tratados con una respuesta, como se diría un gringo fairly good, respuesta completa en el 17, parcial en el 39 y enfermedad estable en el 39. Efectos adversos tiene múltiples, como cualquiera uno de estos, pero ya existe resistencia. Lo mismo que pasó con los inhibidores, ¿no es cierto?, de tirosina quinasa y toda su cadena, evidentemente que esto lamentablemente es un cielo. Bueno, esto es un jardín, es del Congreso de Hamburgo. El carcinoma espinocelular, lo mismo que el vasocelular, hacer el mismo algoritmo, llegar al tipo de biopsia muy parecido, el informe histopatológico. Aquí, ¿qué me va a importar en el espino? Distinto al vaso. Por favor, el patólogo que me diga qué grosor en milímetros tiene, igual que un melanoma. Tiene que definir un patólogo no solamente carcinoma espinocelular, sino tiene que decir tantos milímetros, igual que el melanoma. Usted debe hacer un examen clínico de los nódulos linfáticos y de imágenes según localización. El Bowine, que es la situación in situ, al hacer una revisión, se ha visto que evidentemente se puede tratar un Bowine por cirugía excisional, con una recurrencia entre el 5 y 20%, MOS anda mejor, pero electricuretaje, crioterapia, 5-fluorouracilo, imiquimod y fotodinámicos son todas buenas y depende de la experiencia que cada uno tenga. Así que no pierdan tiempo diciendo si esta es mejor que la otra, en realidad son operadores dependientes. Antes terapia fotodinámica y después de terapia fotodinámica claramente se ve. Incluso el láser, cuando hay una lesión que está aquí, muy cerca del pliegue proximal de la uña, cerca de la matriz, un láser CO2 desenfocado, para algunos pacientes puede ser un carcinoma espinocelular superficial muy útil. Radioterapia en algunos otros. Factores de recurrencia, lo mismo que, o muy parecido a lo que existe en el vaso celular. Y aquí tenemos una serie de casos de pino que ustedes pueden perfectamente después ver. Cuando hay alto riesgo tumoral en la zona H, evidentemente se prefiere cirugía biográfica y evidentemente en la zona L, o sea en otras zonas que no sean, o sea, las zonas extremidades, pueden dar ustedes ya un margen no de 5 como en el CBC, sino que márgenes hasta de 10, haciendo histológicamente la determinación de esto. Y en pacientes de alto riesgo quirúrgico muy parecido al vaso celular. O sea, si hay adenopatía, en este caso, etapificar y después ver si es operable o inoperable y hacer cirugía específica. Ganglio centinela, carcinoma espinocelular, sí, se puede hacer el ganglio centinela siempre y cuando ese ganglio centinela no esté en el cuello, que es una zona difícil de determinar. Un pantallazo a estas otras lesiones que casi nunca saben. Pero ustedes como residentes deben conocerla, que existe el dermatofibrosarcoma protuberans,
que el MOS para esta condición sigue siendo la técnica de elección y algunas otras cosas como radioterapia e imagería pueden permitir, ¿no es cierto?, la resección de alguna forma metastásica. Este es un tumor lento en crecimiento, pero va absolutamente deteriorando mucho al paciente y tiene una gran recurrencia por cirugía. En cualquiera de sus formas, y sobre todo la forma sarcomatosa, que es la forma más maligna del dermatofibrosarcoma protuberans, evidentemente puede llegar. Hallazgo impresionante, el que existe una fusión genética de cromosomas 17 y 22. ¿Por qué es importante este detalle? Porque ustedes saben que se tiñe con CD34. Ustedes le van a medir al patólogo y le van a decir ese CD34 positivo es un dermatofibrosarcoma protuberans, pero hay algunos que no se tiñen. Pero se puede hacer esta técnica de PCR y por FISH, ¿no es cierto?, detección de esto. Merkel Cell Carcinoma. Bueno, el Merkel, desde su inicio, ¿no es cierto?, en 1875, tumor neuroendocrino, se le liga al poliomavirus. A pesar de que está ligado, se encontró el año 2008 esta relación, vimos justamente de que, a pesar de ser un tumor de gran letalidad, con formaciones que realmente tienen formación de metástasis muy rápida, este virus todavía cuesta encontrar el exacto nexo etiológico con esto. Una cosa es que un virus esté en alta asociación y otra cosa es que tenga una cadena etiológica comprobable, y tampoco en este congreso en Hamburgo fue posible llegar a más. Cirugía con margen de 2 o 3 centímetros y profunda. Y MOS cuando no es posible ver los márgenes. Pero un paréntesis, Hamburgo no es solamente conocido por el Congreso. Hamburgo es donde se fabrican los pianos Steinway, los mejores pianos en el mundo, y yo me pedí una arrancada post-congreso para ver el pianista. Un paréntesis. Enfermedad de Payet extramamaria, yo diría que esta es una condición que les va a tocar ver. Y aquí es donde el dermatólogo se luce, así como cuando ustedes se lucen una dermatitis medicamentosa fija, que tiene una ampolla y están todos colgados y ustedes lo llaman y ¡pum! Y te dicen esto es una fija, estaban todos pensando en erisipela o en ampollar, en cualquier tontera. Bueno, esta enfermedad de Payet extramamaria es importante, porque ustedes van a ver una zona eritematosa crónica, tratada como micosis que no se fue, tratada por eritema y no se fue, y sigue, ha seguido creciendo, dolorosa en algunos casos, y ustedes van a encontrarse con este maldito tumor, muy difícil de tratar, porque puede provenir desde el origen cutáneo que está en esa zona, o puede no tenerlo, puede venir del recto. Podría que del recto bajó y llegó a la zona cutánea, o del meato urechal bajar hacia la zona del pene. Evidentemente es un crecimiento lento intraepitelial. Hemos tenido como 3 o 4 casos, y uno recuerdo perfectamente una señora que nos llegó de Paraguay, que yo la traté con imitimod por la edad que tenía, no quería hacerle ninguna otra cosa más, y después nos metimos en una cirugía micrográfica de las más escalofriantes y grandes que me ha tocado echar. Y evidentemente no hay un tratamiento estandarizado, hay que ver el paciente en sus condiciones generales, y la cirugía micrográfica sigue siendo el gold standard. El imiquimod en algunas cosas, pero acuérdense, estamos hablando de células apocrinas, estamos hablando de profundización. El imiquimod, el problema, como todas las drogas tópicas, es la perfusión que tenga hacia la profundidad. Bueno, y en el último minuto solamente cordialmente invitarlos a, nosotros hacemos una jornada todos los meses de octubre en nuestra clínica sobre distintos tópicos, y tal cual ustedes nos invitaron acá, yo los invito todos los octubre de cualquier año, y eso es absolutamente gratuito para cualquiera de los residentes, venga de donde provenga. Les agradezco gentilmente esta invitación. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos algunas... Por otra vez de Costa Rica. Nada más, bueno, una consulta, porque nosotros pues desafortunadamente sí llegamos a ver todavía esos vasos celulares así grandes, y sobre todo en gente del campo que ya llega a la seguridad social pues ya muy tarde, y que por lo general son pacientes que igual son polimedicados y que, o que tienen una comorbilidad importante, entonces que de pronto no son tan aptos para una cirugía y demás. Hay varios estudios, pues algunos más bien, que han hablado sobre el uso de los azoles o del itraconazol sobre todo, incluso el ketoconazol, claro, a altas dosis para disminuir el tamaño de los vasos celulares antes de pronto someterlos a una cirugía.
Me gustaría saber si usted tiene alguna experiencia o qué opinión tiene usted respecto del uso de los azoles en estos casos. Bueno, itraconazol, Roberto acá te puede dar cátedra del asunto, pero he estado metido en tantas cosas. Es como esas drogas mágicas. Yo tenía un profesor que decía, en medicina hay dos drogas de oro, de lata, ¿no es cierto?, de plata y de lata. Yo digo que si el itraconazol nos metemos en la micosis, nos vamos bien. Pero si nos metemos en esta otra condición, no es la zona donde deberíamos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tal como decía el doctor Galimberti, el profesor, decían, ustedes pueden perfectamente con un aparato de crío hacer crioterapia quirúrgica, sin necesidad de termocupla. Hay algunos ahora que tienen el indicador de temperatura, pero ustedes se pueden meter a reducciones de tamaño mucho más de lo que ustedes creen. Yo creo en una cosa física, creo en una cosa que se debe ver. Hay una serie de drogas que yo no me metí que son alternativas, pero yo voy a que esto en el fondo es una destrucción física. Sin embargo, el mensaje es que ustedes tienen que hacer diagnósticos cada vez más precoces. La oncología cutánea va creciendo. La oncología cutánea antigua de los tumores grandes ha ido decreciendo. Por lo tanto, esto se desplazó al lado nuestro. Los diagnósticos son cada vez más precoces. Y evidentemente tenemos que preocuparnos de volver a usar alguna de esas terapias. La cureta, el electro, bien hecho, evidentemente es de gran utilidad. Y evidentemente yo creo que cada vez va a ser menos necesario usar otras alternativas. Pero como te digo, cuando echamos a drogas que no están con una selección, ni siquiera aparecen en los algoritmos actualmente de la Joint Commission, ni aparecen en la NSCN como lo regular. Pero el uso de esto anecdótico, igual que vitamina D, que ha tenido su día aquí acá, yo lo llamo como tercera línea, para dejar las cosas en claro. Útil, y si yo me veo muy desesperado, estoy de acuerdo contigo, haz todo lo que tengas a tu mano, pero recuerda, lo más a tu mano es el hidrógeno líquido probablemente. Tenga el tamaño que tenga. Torres hacía unas lesiones de 10 centímetros de diámetro, las achicaba por completo en cómoda cuota, que en paz descanse, pero era una persona brillante y que hacía tratamientos, ¿no es cierto?, de lesiones muy grandes también. Bueno, muchas gracias, doctor Cabrera. Vamos a dar un aplauso para